Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos nuestro repaso semanal sobre la evolución de los blue chips y el IBEX 35. Más de uno se habrá quedado sorprendido. Dirán, madre mía, tenemos vídeos, qué bien, ¿no? Bueno, pues este vídeo no me lo tenéis que agradecer a mí, que como bien sabéis, seguramente los que me seguís más habitualmente habréis visto que he estado perdido todo este puente de la Constitución, ¿no? Está recargando pila, que siempre es bueno descansar. Y en principio no tenía la intención de hacer los vídeos, pero bueno, ya el mismo viernes, que es cuando se suele publicar este vídeo, me sentí un poco más conmigo mismo y sobre todo por todos los que siempre estáis ahí pendientes de mi análisis. Yo domingo me he dicho, "Bah, voy a hacerlo y ya está. Voy a intentar ser rápido y contundente y que al menos tengáis su análisis semanal y ya pues aprovecharé de cuando llegue Navidad, alguna semanilla que sí pararé y no haré el vídeo de los blue chips y de los principales índices bursátiles. Así que las gracias pues a mis más fieles espartanos, se las tenéis que dar. Bien, pues esta semana hemos visto cómo los blue chips pues se han decantado por el color rojo, con la excepción de Iberdrola. Iberdrola ha cerrado en positivo y por parte de los índices el IBEX 35 ha cerrado en negativo, muy en línea con lo que hemos visto prácticamente en todos los continentes, ¿no? Ha sido lo más habitual. En el caso del IBEX, ¿quién iba a decir? Como prácticamente la renta variable, todo empezamos a ver como el lunes se comenzaba la sesión, prácticamente era de forma, digamos, predeterminada, ¿no? De forma predeterminada el lunes en la apertura lo que veíamos era uno tras otro, era valores e índices, era un hueco alcista. Hueco alcista importante, muy interesante y que daba alas a pensar en la posibilidad de un rally de Navidad, que cada vez se difumina más dicha posibilidad. Pero resulta que, bueno, tras ese buen arranque del lunes, empezamos ya a ver cómo el martes la situación empieza ya a cambiar. Empieza a haber cansancio. Y en Europa, sobre todo ya principalmente ya cuando se derrumba los mercados europeos es el jueves negro, ese jueves negro que fue terrible y que pues provocó que índices europeos marcaran el jueves, que era el día 6 de diciembre, jueves, marcaron mínimos anuales, sí, mínimos anuales. Fijaros cómo fue la sacudida. Fijaros cómo sigue estando Europa, que yo vengo diciendo, que Europa es bajista, que no empeñéis en buscar suelo, que es bajista. Pero bueno, luego ya cada uno hace lo que quiere, pero ya insisto que no es el mismo escenario que en Wall Street. Entonces digamos que ahí ya sí que hemos visto cómo la semana pues no ha devuelto la cruda realidad. Se ha devuelto la cruda realidad tras los ascensos de la semana pasada, volvemos nuevamente a las caídas y el caso del IBEX 35, pues como ya os vengo comentando, para mí está dentro de un rango lateral irregular, como yo le denomino, porque no es muy perfecto el movimiento lateral y por tanto lo denomino irregular. Eso, por ejemplo, en la teoría de Helios tenéis lo que se llama la plana y una plana irregular, ¿verdad? La plana irregular, pues es cuando vemos lo que sería dilatación, pues una dilatación alcista, dilatación bajista, y por tanto rompe ese esquema perfecto de una plana, ¿no? Bien, pues esto es lo que sería ese movimiento lateral que estamos viendo aquí y que, como yo le denomino, irregular, no es perfecto del todo, pero que estaría moviéndose entre los 8.660 y los 9.227 puntos. Es ese rango en el que se está moviendo continuamente a lo largo de ya de los últimos meses el IBEX 35. Con lo cual, para mí, mientras no se produzca una ruptura alcista de los 9.358, yo no abriría posición larga. Por encima de 9.358, la idea sí, la idea sería buscar los 9.921 puntos y por qué no. Quizás alguna visita a los 10.000 puntos. Y por debajo de 8.500 puntos ya se abre la veda y se abre nuevamente ese escenario que ya os vengo comentando vídeo tras vídeo, y es una vuelta a los mínimos del 2016, es decir, esa zona sobre los 7.700 puntos, con lo cual sería desde luego una situación bastante complicada para la renta variable española. De momento sabemos que tenemos un colchón, zona de soporte importante, 8.505, 8.660. Mientras esta zona no caiga, el precio puede seguir moviéndose al alza, siempre y cuando veamos aquí frenazo 9.227, 9.358. Vamos a ver movimiento al alza, tanteo a resistencia y de resistencia a soporte. Es decir, continuidad del movimiento lateral.
Luego ya, en muy cortito plazo, podéis intentar buscar algún tipo de operativa, lo mismo que aquellos que ya no hablo de intradía, porque intradía obviamente eso ya es otro universo, ¿no? Y por tanto no tienen que estar tan sujetos a lo que se pueda ver en un gráfico semanal, vamos, ni por asomo. Y en todo caso, pues sí, quizás, como veremos ahora, el gráfico diario, que más o menos puede ser un indicativo. Estamos viendo que curiosamente el máximo de esta semana, que también máximo este mes de diciembre, aunque todavía nos queda tiempo por delante, de momento son los 9.200. Curiosamente, en noviembre, los 9.200 puntos frenaron precisamente aquí cuando se formó este patrón que tenemos aquí, estas tres velitas, estas tres que hay aquí, que es una estrella del atardecer. Es un patrón de velas japonesas bajistas y que curiosamente pues transformarse inmediatamente, ya lo comenté, esta vela, justamente cuando se formó esta vela, ya hice el vídeo, no sé si fue de comentario o de los blockchain, no me acuerdo cuál de ellos fue. Y la casualidad, y lo comentaba, aquí tenemos estrella de atardecer y connotaciones son bajistas, curioso, ¿no? Pero lo interesante es que entre esta vela y esta, que es la que marca el máximo, hay un hueco alcista, y entre la que forma un máximo mensual y luego la siguiente vela hay un hueco bajista. Curiosamente aquí ocurre lo mismo, hueco alcista, nuevo máximo de diciembre, 9.200 se frena, como ya ocurrió en noviembre, y a continuación un hueco bajista. ¿Veis? Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Aquí ya con un escenario más complicado se le había visto bastantes problemillas al IBE, pero es justamente igual. ¿Casualidad? Dicen que las casualidades no existen. Bueno, no sé. Y a continuación caída. Una caída que a su vez confirma pues un patrón de doble techo. Tenemos valle, que diga cresta, perdón. Valle, cresta y continuación caída. Y esta vela cierra por debajo del valle, con lo cual tendríamos un doble techo. Doble techo confirmado, que obviamente pues nos puede invitar a visitar la zona de los 8.500 puntos, que obviamente ya hemos estado hablando que esa zona de 8.500 puntos, 8.660 es zona de soporte. Eso simplemente iría para ellos, siempre y cuando no volvamos a los 9.200. Volver a los 9.200 puntos, pues olvidaros de doble techo, porque ahí no tenemos nada y sería un fallo de patrón chartista. Un fallo de patrón chartista. Podréis utilizar algún tipo de stop agresivo, utilizar algún stop vinculado al hueco bajista del jueves o del miércoles, si queréis, un poco stop bastante agresivo. Ya sabéis que los stop agresivos luego a la más mínima embestida estáis fuera. Eso sí, que si es un fallo de patrón, pues viene de maravilla, porque habrá echado rapidísimamente. No es lo mismo que cerréis tras la anulación de este hueco del jueves, que si cerramos por encima de esos 9.200 puntos. Exactamente podríamos hablar los 9.262. Es decir, que mientras no tuviéramos un cierre por encima de 9.262, el patrón de doble techo estaría vivo y coleando. Más tocado, menos tocado, estaría activo, no habría sido anulado o hundido. Estaría tocado si vemos un rebote, pero mientras no tengamos cierre diario por encima de 9.262 puntos, no está anulado o hundido. Así que ya sabéis el panorama que tenemos. Con la idea, en este caso, pues profundizar un poco más, marcar nuevos mínimos, sí, como digo, los 8.500. Pero es una zona de soporte y tenéis que tenerlo muy en cuenta, que esto aquí en cualquier momento se puede dar la vuelta, y no necesariamente alcanzar el objetivo de ese doble techo, así que cuidadito. El IBEX, pues por si no lo he dicho, ha perdido un 2,88% esta semana, un 12,23% este 2018. Terrible, ¿verdad? Terrible. Como ya vengo comentando en otros vídeos, ¿no? Y claro, cuando vemos otro índice europeo ya es para echarse las manos a la cabeza. Vamos a ver Santander. Los dos bancos Santander y BBVA han recibido un castigo durísimo. Sobre todo BBVA. Yo vengo diciendo que BBVA a mí no me convence. Y mira que la apuesta normalmente habitual de muchos analistas españoles, tanto por técnicos como por fundamentales, ¿no? No sé por qué siempre cuando llega ya a final de año y se empieza ya, pues los periodistas empiezan a preguntarle a los analistas, oye, ¿qué valores recomiendas para el próximo año? Y pues siempre entre Santander y BBVA siempre parece que se decantan hacia el BBVA, pero curiosamente luego siempre al final, como digo, al final siempre Santander acaba imponiéndose, ¿no? Parece que BBVA tiene un tirón que
viene empujado por las recomendaciones de, como digo, analistas técnicos, analistas por fundamentales, es decir, toda la parafernalia de gurú por un bando y por otro, pero luego finalmente el Santander siempre acaba demostrando ser más fuerte que BBVA. Bien, más allá de gusto o de lo que un poco nos indique las estadísticas, en este caso la estadística nos dice que siempre Santander va a salir mejor parado que BBVA, pues el Santander esta semana ha caído un 4,92%, prácticamente ya nuevamente está jugueteando con su mínimo anual, con su mínimo, que esta velita que tenemos aquí. Perdía ese 4,92 como he dicho hasta los 3,97,9 o 3,98 si queremos un poco redondear. Esos 3,98 y que nuevamente, ¿dónde nos lleva? Pues claro está, a esa zona importantísima de soporte, zona importantísima. 3,90, 4 euros. Aquí no lo jugamos. Nivel además de Fibonacci, 61,8%. Aquí se la juega, como ya vengo comentando en otro vídeo. Aquí se la juega. Perder esta zona de soporte nos va a abrir la vía para visitar primero los 3,50. Si cae 3,20. Si cae los 3,20, señores, nos vamos por debajo de 3 euros, de 88. No olvidéis que además que como vengo diciendo, mi peor escenario, que llevo barajando en los últimos meses, son visitas a los mínimos de 2016. Y que poco a poco vamos viendo cómo obviamente se están acercando, ¿eh? Cómo se están acercando, ¿no? Lo que parecía hace meses atrás, a principio de año, una auténtica locura, o como muchos decían, hostia, que Diego, qué pesimista que Diego con el IBEX 35. Bueno, pues finalmente va cumpliendo los peores escenarios que tenían previsto. Y por tanto, si cuando dije en su momento que veríamos a Santander en los 4 euros, y muchos pensaron que Diego, bueno, ya esto ya era un agorero, era un pájaro de mal agüero, pues imaginar que ya estamos en los 4 euros de hace semanas, que ya estuvimos los primeros escaramuzas, pues imaginar la idea que ahora diga que se puede ir, como vengo ya comentando vídeo tras vídeo, esa zona de los 3 euros y por tanto incluso por debajo, ya que los mínimos de 2016 estarían, como vemos, 2,78, 2,78, 2,88. Con lo cual, es un escenario que desde luego, si Wall Street acompaña, fijaros que mi idea de visitar los 4 euros, como he dicho vídeo tras vídeo, siempre fue con la idea de que Wall Street acompañara. Y Wall Street no ha acompañado. No lo olvidéis, Wall Street no es Europa. Wall Street sigue aguantando como un jabato. Sigue aguantando. Europa no. Europa está en una tendencia bajista. Europa está en una tendencia bajista. Insisto. Y era mi idea con Wall Street los 4 euros. Wall Street todavía no ha caído. Con lo cual, a lo mejor si ahora cae, esos 2,78, 2,78, 2,88 están ahí. Están sobre la mesa, con muchas probabilidades. A lo mejor sigue cayendo el IBEX sin necesidad de Estados Unidos, que Estados Unidos siga dando ahí mareando la pérdida y pase como con el Santander, que aquí fijaros el tiempo que nos estuvo aburriendo porque estaba en este rango lateral, ese techo lateral, ¿no? Que fue bastante aburrido, ¿no? Pues los americanos podrían estar haciendo exactamente lo mismo, aunque obviamente también digamos que un lateral de unas proporciones mayores, ¿no? Pero que desde luego que podrían ser cansinas. No obstante, vamos a ver lo que ocurre. Si cae Wall Street, esta vez no, se iría directamente a esos mínimos de 2016, ¿eh? Fijaros ya la situación que mal está invitando. Yo simplemente por Fibonacci, como decía, perder 61,8 como vengo comentando de todo este impulso alcista, ya las probabilidades se inclinan hacia el punto de origen del movimiento alcista, es decir, los 2,78. Es decir, que quien avisa no es traidor. Que acordaros cuando decía que el IBEX llegaría a 8.800 y wow, y Diego, que siempre criticando al IBEX. Ya me gustaría a mí deciros que el IBEX ojalá se fuera 16.000, 40.000 puntos, que ha tenido sus posibilidades y ha tenido sus momentos, pero no ha sido capaz nunca de romper los niveles claves. Si es que eso es lo importante. Si no rompes niveles de resistencia clave, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? Que a mí personalmente, ya os digo, que me daría igual que el IBEX suba, lo mismo que el resto de Europa. Es que si soy pesimista con Europa es porque no hay más que mirar los gráficos de Europa y compararlos con los de Wall Street. A ver si los índices, el S&P, el Nasdaq, con todo lo que le están dando al Nasdaq, el Dow Jones, me da igual que cojáis, ponerlo y compararlo justamente con índice europeo. A ver si es lo mismo o no. Es que
Europa está muy mal, muy mal. Así que ese sería el escenario. Se aguanta, pero eso sí, se aguanta aquí en esta zona que es clave. Es que aquí es donde se tiene que producir el rebote. Si no se produce aquí, 3,89, 4 euros, con nivel de Fibonacci en esos 3,96, que si no se produce aquí, señores, es que no vamos abajo. Pero se aguanta y hay posibilidades de, ¿por qué no?, de volver a la zona importante que tendríamos resistencia 4,60, 4,80. Esa sería la zona, se aguanta. Pero si esta cae, si cae esta zona de soporte, entonces ya, señores, señal para abrir posiciones cortas. Vamos a pensar en el 2016 como objetivo más ambicioso, pero vamos a ir, como siempre digo, paso a paso. 3,51, 3,20. Pero si cae la zona de soporte, si no cae, no se os ocurra cometer ninguna estupidez, ¿eh? A no ser que vayáis a alguna operativa de muy cortito plazo, que intentéis buscar de 1 a 2 días, pero no hagáis el disparate, ¿eh? No hagáis ningún disparate. Mirad, aquí tenemos ese movimiento en un canal bajista, en el que tenemos a Santander. Fijaros que incluso esta media móvil que tenemos aquí, que de corto plazo, fijaros dónde está, en los 4,16, es que estamos por debajo de la media móvil de medio plazo, que la tenemos en los 4,34. Es que, es que estamos aquí, es que estamos en los mínimos de 2018. Es que estamos en los mínimos de 2018. Entonces, es que la cosa es complicada, ¿eh? Que estamos hablando que estamos en los 3,95,8, que es el mínimo, es el mínimo, es el mínimo que tenemos en el Santander. Y por debajo de eso se reactiva toda la tendencia previa. Vamos al gráfico semanal. Todo este movimiento bajista se reactiva, se pone a andar nuevamente. Por tanto, mucho cuidado. Ella de por sí así, y esta semana lo tenemos caída. Fijaros que aquí lo que tenemos es, vamos, es un patrón muy complicado, muy poderoso. Bueno, muy poderoso. Bueno, ya sabéis que aquí la gente del mundillo pues somos un poco exagerados. Es uno de los patrones más fiables que hay de velas japonesas. Es una estrella del atardecer. Gráfico diario. Estrella de atardecer. Vela negra. Podría ser blanca. Habitualmente suele ser blanca. Pero aquí tenemos una vela negra. Pero nos da igual color. Hueco alcista. Doji. Doji. Porque esto no es una estrella de atardecer cualquiera. Es un doji estrella del atardecer. Patrón súper poderoso. Súper fiable. Bueno, súper, pero no vaya a creer que es absolutamente fiable. No. Es de los patrones más fiables que hay. Están rondando sobre el 90% de fiabilidad cuando nos encontramos con una estrella doji del atardecer. Y aquí tenemos esta tercera vela. Está formada por 3 velas. Hueco alcista, hueco bajista y con doji. Esto es un patrón muy poderoso. Más poderoso que el habitual estrella de atardecer, ya que esto cuando es encima con un doji, ya sus connotaciones bajistas son muy importantes. Y por tanto, caída brutal como estamos viendo. Justamente, fijaros que donde va a aparecer es ahí, a las puertas de la resistencia del canal bajista. Este canal, pues obviamente, si no hay fallos se suelen producir en todos los patrones chartistas, siempre tenéis que tenerlo en cuenta. Aunque bueno, ya sabemos que los libros nos buscan unos gráficos, nos dibujan unas líneas muy chulas y todo eso, ¿no? Porque claro, buscar un gráfico real y que sea perfecto como que cuesta trabajo y la gente pues te hace unos dibujos ahí de unas líneas maravillosas, ¿no? Y ya con un recuento de tanteo que tiene que ser exacto. Y también con el volumen también, que ellos te lo calculen y te lo pone ahí. Eso sí, todo dibujadito, porque un gráfico real me cuesta trabajo encontrarse algo tan perfecto. Pero bueno, más allá de esto, pero siempre me interesa advertir que la gente no se cría muchas veces que las cosas van a suceder sí porque sí. No, puede haber fallos, pero en teoría esto debería de zona de resistencia, lo que debería buscar es zona de soporte. La zona de soporte lo estamos viendo que está ahí en los 380, un poquito por debajo, pero para redondear 380. Ese es el nivel que debería de buscar. No obstante, podría ser que aquí, si se frena justamente en los mínimos del mes de octubre, pues pudiera haber una reacción alcista que le llevara a buscar la resistencia del canal bajista, los 430, con lo cual esa es una posibilidad que está ahí sobre la mesa. No obstante, de momento, si estáis cortos, yo mientras no recupero los 430 mantengo con la idea de llegar a los 380 y oye, si tenéis el premio de ruptura bajista ya sería alucinante, pero claro, ya perder los 380 ya estamos viendo que en gráfico semanal, aquí están los 380, hemos roto ya esa zona importantísima de soporte y por tanto ya el objetivo no sería buscar los 380, sino buscar los 350. Una vez que ya haya esa ruptura,
que podéis seguir en gráfico diario si se produce la ruptura ya la idea 350, que lo tengáis claro. Vamos a ver BBVA. Bueno, Santander este 2018 pierde un 24,20%, en lo que vamos de año. Tremendo, ¿eh? Aquel que tenga en su cartera acciones de bancos españoles, bueno, y también bancos europeos, todo se ha dicho, qué mal lo tienen que estar pasando, ¿no? Es verdad que no todos los bancos están iguales. También que incluso aquí en España hay bancos que unos que están mejor y otros que mejor ni mirarlos, ¿no? Pero obviamente viendo el Santander un 24,20%, BBVA, que esta semana ha sido el más castigado, ha perdido un 6,52% y este 2018 lleva una caída de un 31,18%. Brutal, ¿eh? Brutal, esto te destroza totalmente, ¿no? Así que puedes tener una cartera que tengas algunos valores buenos, pero con valores como el Santander o BBVA en cartera, ahora mismo te están destrozando, ¿no? Te están destrozando. Bueno, y esperemos que no llegue a más, ¿eh? Esperemos que no llegue a más, pero en el caso de BBVA, lamentablemente ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. ¿Quién le iba a decir? Como decía, con ese hueco de apertura del lunes, que tuvieron prácticamente, vamos, es raro los valores que no el lunes no abrieron con un hueco alcista. Es raro, es raro. Siempre hay, toda regla tiene su excepción, pero básicamente vas tropezando uno con otro, hueco de apertura alcista. Y fijaros la gran caída, es decir, que prácticamente esa pérdida de un 6,52 es desde el cierre la semana pasada. Si estuviéramos hablando de la apertura, aún sería mayor, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Nos llevamos por delante esa zona tan importante de los 4,81, 4,91. Vale. Vamos, no la hemos comido con patata. Tenemos aquí esta línea de guiones que para mí es mi filtro. Es los 4,62, 4,60. Perder los 4,62, 4,60, señores, lamento comunicar que esto no se ha terminado. Que esta tendencia bajista que tiene BBVA no ha concluido. Y que nos vamos a los 4 euros. Así se lo anuncio. Perder 4,62, que es el filtro, 4,62, si queréis para un número bonito, siempre termina en cero, que tanto gusta. En el mundillo de este análisis técnico y de la inversión, los 4,60. Debajo 4,60, olvidaros, señores, porque nos vamos a visitar los 4 euros. ¿Entendido? Mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque puede ser increíble la sacudida que nos espera. Y si vemos BBVA cae, ya sabéis que el Santander no irá muy alejado, ¿eh? No irá muy alejado, aunque lo está haciendo mejor que BBVA, no irá muy alejado. Así que muchísima precaución porque la situación pinta mal. Y aquí únicamente, como digo, tenemos ese filtro de los 4,60, 4,62 y perderlo, mal asunto, porque tenemos, como digo, nuevo mínimo anual y obviamente pues esto ya la situación invita. Hace bastante tiempo que se perdió el 61,8% de este movimiento alcista. Teníamos este colchón que era tan importante y que había estado frenando 1, 2, 3, 4, 5 semanas. 5 semanas frenándose ahí. Y a la sexta, la vencida, ¿no? Número 6, un número que le gusta mucho al mundillo judío, ¿no? O sea, a los judíos les gusta, no sé, tienen predilección por el número 6. Bueno, lo mismo que yo lo tengo por el número 5, que es mi número favorito, ¿no? Vale. Curioso, 5. Mira, aquí lo está en 5. Bueno, pues esa es la idea que tenemos en gráfico semanal. Así que controlando ese nivel. BBVA, pues, aquí tenemos el gráfico diario. BBVA lo que estamos viendo es ese movimiento en un canal bajista. Y es que, claro, es que Santander, canal bajista. BBVA, canal bajista en gráfico diario. Mirar que lo tenemos ya ahí muy cerca del soporte del lateral. Los 4,60. Si ahí pierde, ¿qué es lo que he mencionado? Como pierda los 4,60, señores, y sobre todo ya en cierre semanal, para confirmarlo, en cierre semanal para mayor confirmación, o en gráfico diario, os recomiendo algún filtro, algún filtro normalmente, siempre interesante. No vayáis a abrir a la más mínima, pero 4,60 tenemos aquí el soporte. Utilizar algún tipo de filtro, 2 cierres descendentes, 3 cierres descendentes, el 3%, o buscar algún tipo de señal con algún oscilador que os guste mucho, ¿entendido? Y entonces abrir posición corta. No obstante, hay quien dice que simplemente cualquier perforación, aunque sea por un simple tick, ya es suficiente como para abrir una posición bien corta o bien larga, ¿no? Ya eso, ya cada uno tiene su libro de PTT, pero lo que os digo, ya confirmando por debajo de esos 4,60, pues la situación sería ruptura del canal bajista y obviamente a por el premio gordo. Como vemos en gráfico semanal, sería ya la vuelta a esos mínimos de 2016.
Bien, pues dejamos BBVA y nos vamos a Iberdrola, el único blue chip que ha cerrado en positivo, 0,09%. Increíble, ha cerrado en esos 6,59, 6 euros por acción, pero seguimos dentro también pues de un rango lateral, como podéis estar aquí apreciando, ¿verdad? Bastante interesante. En este caso, pues lo que podríamos estar hablando, pues en principio, pues vamos a utilizar un poco, bueno, por el 5, ¿no? Que me gusta a mí el 5. Bueno, vamos a hablar de un nivel 6,55 como zona de soporte y 6,80 como resistencia. ¿Veis? Estas cuatro velitas prácticamente tienen las mismas dimensiones. Se está moviendo, prácticamente esta sería para mí mi vela importante, que me marcaría su máximo y su mínimo, es donde está moviendo, cómo se están moviendo realmente los cuerpos. ¿Veis los cuerpos? Están entre el mínimo y el máximo de esta vela que estoy señalando, ¿verdad? Movimiento lateral. Por tanto, frenazo ante los 6,80, tendríamos un primer nivel de soporte en los 6,29, 6,30, que podríamos hablar incluso en torno a 6,20, 6,30 como zona de soporte para Iberdrola. Para mí, si superáramos pues la zona de los 6,80, si superase esa zona, para mí esto la cosa podría pintar de cara a buscar en torno a los 7,30, por encima de los 6,80 en cierre semanal. Para mí invitaría, rompiendo un poquito algún tipo de perforación, cuanto más alto esté y el cierre se produzca lo más cerquita posible del máximo de la vela, mejor, con la posibilidad, como digo, de visitar los 7,30. Esa sería mi idea. Ya estaríamos hablando que por encima, ya empezáramos a subir por encima de esos 6,80, ya nuevamente volveríamos a ver a Iberdrola en subida libre, ¿no? Y yo marcaría un objetivo en principio, como vengo comentando, sobre 7,30. Me quedo un poco corto, la verdad se ha dicho, porque estaría calculando una especie entre 6,20 y 6,80. ¿Entendido? De ahí saco yo lo de los 7,30. Aquí. Pero realmente, como ya sabéis y vengo comentando, perdón, un poco para redondear, si me permitís, estaremos hablando de un rango lateral 6 euros, 6,80, 6,80 resistencia, 6 euros zona de soporte, aunque exactamente el soporte que tenemos aquí son los 6,95, ¿no? Pero para redondear, 6 euros, 6,80, ese es el rango lateral, por tanto el objetivo aún sería todavía un poco mayor, nos podría llevar hacia en torno a los 7,50. Pero yo en principio mi idea sería los 7,30. Pero esto es importante romper obviamente esos 6,80, ese cierre sobre todo semanal sería una muy buena señal. Para confirmarlo también gráfico diario, primera señal gráfico diario, confirmación con gráfico semanal, y no estaría nada mal sobre todo volver a ver al precio de Iberdrola por encima de esta directriz, que como vemos su función de directriz alcista es la de un soporte dinámico, y que luego posteriormente, como vemos ya aquí, resistencia una vez que rota, su función es la de resistencia dinámica. Por tanto, su ruptura sí que sería quizás para mí ya el filtro definitivo para ir a buscar, como digo, a esos 7,30 y obviamente buscar quizás un premio un poco más ambicioso que sería los 7,50. No obstante, si los 6,80 sigue frenando, que es zona que está moviendo bastante complicada, tenemos como primer nivel los 6,29, que sería lo que yo denomino centro de campo de fútbol, ya lo tuvimos aquí en este rango lateral, y aquí en este rango que estoy mencionando también es centro de campo de fútbol. Mientras lo mantengamos por encima de 6,29, 6,30, la idea de atacar los 6,80 está ahí. ¿Y por qué no? De que se produzca ruptura. Perder los 6,30 es volver a esa zona de los 6 euros y por tanto soporte en los 5,95. Vamos al gráfico diario. Gráfico diario podemos ver esa incapacidad que hay en la zona de 6,80. Se perdió aquí un nivel en gráfico diario, el soporte de los 6,65, y esos 6,65 estamos viendo como ya desde el mismo jueves estuvo actuando como resistencia, pero desde luego se mantiene ahí. En gráfico diario podemos ver que el soporte que teníamos más cercano estaría sobre esos 6,42, 6,40. Esa sería la zona de soporte más cerquita que teníamos en gráfico diario.
No obstante, como vemos, pues es un valor alcista. En el caso de Iberdrola lleva este 2018 una apreciación de un 7,32%, con lo cual estamos hablando de una acción que desde luego pues no tiene nada que ver con ese 24,20% que lleva de pérdida Santander o el 31,18% que lleva BBVA o ese 12,23% que pierde el IBEX 35, ¿no? Estamos aquí ante algo, esa regla, esa excepción de toda regla, ¿no? Que es el caso de Iberdrola. Con lo cual, pues esos son los niveles que tenéis que vigilar. Vamos a ver Inditex. Inditex esta semana se dejaba un 1,07%, este 2018 pierde un 4,96%. Como veis, nada que ver tampoco con los dos grandes bancos que hemos visto anteriormente. Pero qué pena también, porque esto iba ya directo a esa zona de resistencia de los 29 euros, es decir, los 28,50, 28,90. Esa era la zona a la que se dirigía, sobre todo con el enorme hueco alcista que tuvimos el lunes. Solamente habría que haberle pedido permiso a esta directriz que tenemos aquí, que siempre hay que pedir permiso a diferentes directrices, diferentes niveles de soporte o resistencia, porque oye, que está muy bien pensar que de aquí nos íbamos a los 35 euros, pero antes de llegar a los 35 hay diferentes niveles que pueden actuar y eso porque aquí no hemos ido a utilizar medias móviles, que realmente suelo utilizarlas bastante y estas a veces funcionan bien y pueden actuar muy bien tanto como soporte dinámico como resistencia, con lo cual también yo lo tendría muy en cuenta y no esa idea tan alocada, ¿no? De marcar objetivos muy ambiciosos, tanto al alza como a la baja, que me parecen siempre muy disparatados y que realmente lo único que intentan es llamar la atención, es un titular muy interesante y que lo único que hace es provocar que una cantidad de gente normalmente yo le llamo pardillos, ¿no? O inocentes, pues van a leer ese titular tan increíble que está dando un objetivo tan maravilloso y que luego la cruda realidad es que a lo mejor posiblemente nunca llegue a dichos niveles, ¿no? Y es que antes nos podemos encontrar diferentes zonas que esta gente pues normalmente obvia y hay que tenerlo mucho cuidado. Para mí sería muy fácil decir que como estamos por encima de los 25 euros nos vamos a ir a los 32 euros. Pero es que antes de llegar a los 32 euros, como vemos, pues tenemos diferentes zonas. Y ya hemos visto cómo aquí, antes de llegar ya a la directriz bajista, pues se ha dado la vuelta. Como decía, que se ha perdido un 1,07%. Esto podría ser en principio simplemente un tropezón. De momento, en el corto plazo, mantiene clarísimamente un movimiento alcista, cae de libro, con una serie de mínimos ascendentes. Creo que como todos conocéis a Gran Carlos Doblado, o sea, para él lo único que le importa son los mínimos. ¿Los mínimos que son? Descendentes, tendencia bajista. Los mínimos son ascendentes, ya tenemos tendencia alcista. A fin de cuentas, esto está basado en la teoría de Down, que es una tendencia alcista está formada por mínimos y máximos ascendentes. Simplemente en el caso de Carlos Doblado, le interesa más cómo son esos mínimos que se puede producir en una tendencia alcista y en una tendencia bajista. Lo que le interesa son los máximos, ¿no? Si los máximos son descendentes, por tanto la tendencia es bajista y si los mínimos son ascendentes, pues obviamente estamos ante una tendencia alcista ya. Ya esto un poco cada uno su propio libro de petete, ¿no? Pero obviamente, pues yo como decía, pues respeto, siempre tengo mucha precaución con diferentes niveles que tenemos. Esto es un simple tropiezo. Vamos a ver si esto, como digo, es un simple tropiezo y continúa ese movimiento intentando romper la directriz y buscando los 29 euros, o nuevamente nos vamos a dar a ver una vuelta a tantear esa zona de soporte entre los 24,83 y 25,55. ¿Entendido? Que esta es la zona más importante que tenemos y fijaros la cantidad de veces que ha sido tanteada, es una zona muy importante, pero esta zona obviamente pues ya nos invita pues a irnos a los mínimos de 2018 que sería pues esos 22,34 euros. No obstante, para mí hay un nivel que antes podría ser los 23 euros que podría producirse un giro alcista, ¿no? Como digo, siempre hay que tener un poco de cuidado con diferentes niveles. Vamos a verlo en diario. Como veis, aquí ya la directriz nos está diciendo, ¿no? Estamos cogiendo los mínimos son ascendentes, esto no, incluso los máximos son ascendentes, por tanto estamos ante una tendencia alcista, que es la que mantiene ahora mismo nuestro amigo Inditex. Y ahora únicamente esta semana pues que hemos visto esa caída que hay. Como vemos en gráfico diario tenemos una zona que estaría comprendida entre esos 26,43, 26,50 que sería nuestra zona de colchón. Si pierde esta zona obviamente pues nos vamos a los 25,5. Esa sería la siguiente zona de soporte que tendríamos. No obstante, aunque tuviéramos una corrección hasta los 25,5, esta estructura alcista no estaría anulada, ¿eh? Simplemente que la corrección pues va a ser más o menos profunda, pero obviamente no quedaría la estructura alcista anulada para nada, ¿eh? Con lo cual tenéis que tenerlo muy en cuenta. Pero como
digo, perder esa zona 26.50 nos llevaría a los 25.50. Obviamente, pues todo lo que sea volver y tener pues un cierre diario por encima del máximo de esta semana, que en este caso serían los 27.79, pues obviamente es buscar en principio en gráfico diario la zona 28.40 y como ya estamos viendo en gráfico diario, pues es esa zona que en gráfico semanal, perdón, 28.50, 28.87, es decir, los 29 euros. Vamos a ver Telefónica. Bien, pues Telefónica esta semana sí que le han dado bien, ¿eh? Esta semana ha caído un 3,13%. Eso sí, este 2018 lo está haciendo razonablemente bien y solamente pierde un 2,94%. Les recuerdo que todos los gráficos que estáis viendo son ajustados a dividendos, split y demás, contra split para que lo haya hecho y demás. Es decir, estamos hablando de gráficos total return que son pues aquellos que muestran una imagen más fiel de la cotización bursátil de un valor, ¿eh? No es que nos muestre la imagen fiel 100%, pero sí que desde luego es mucho más fiable que un gráfico no ajustado, ¿no? A dividendo, split, es decir, un gráfico sin ajustar a dividendo, sin total que no incluya total return, pues no puede mostrar pues una realidad distinta a uno que sí lo incluya. Normalmente en gráfico diario no se suele ver tantas esas diferencias, pero cuando utilizamos gráficos mayores, semanales o mensuales, ahí a veces dice uno, no sé qué estoy viendo, si es el mismo valor o es otro totalmente distinto, ¿no? Porque es que cambia bastante, hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre todo cuando se han realizado split importantes o en el caso de los blue chips, cuando estamos viendo que son algunos de ellos, pues se dan un dividendo bastante interesante, pues eso puede mostrar una realidad muy distinta. Aquí, bueno, pues como mencionaba, caída esta semana con un 3,13%, pierde un 2,94% este 2018. Vemos cómo se acercaba a la directriz bajista de eso máximo 2015, que fijaros, esta directriz que es muy importante, lo tenemos ahí, se ha dado la vuelta y ahora mismo pues tenemos que tener en cuenta, vigilar que no perdamos esta zona de este colchón que tenemos aquí, 2.27, 7.50. Perder los, he dicho 2.27, a ver, 7.27, 7.50, perdón. Esa zona si la perdemos, obviamente es una visita a los mínimos de 2018 y a los mínimos del 2016. El 2016 es que lo tenemos ahí muy cerquita, ¿no? En el caso de Telefónica, ¿no? Lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que vigilar, no perderlo. De momento sí que tenemos aquí una media móvil que le estamos viendo que estaría apoyando un poco esta zona de resistencia, con lo cual, no sé, aquí estuvo muy bien como, fijaros, como resistencia dinámica, aquí también como resistencia, y aquí está haciendo un poco como soporte. Pero aquí sobre todo, fijaros lo bien que lo hace. Precisamente aquí que se forma un rebote, aquí actúa también muy bien, aquí también, ¿veis? Lo está haciendo relativamente bien la media móvil que utilizo aquí, en este caso, en este ejemplo. Y por tanto, perder esa zona, como decía, la zona de soporte, pues visita los mínimos de 2018 y por tanto 2017. Vamos a verlo en gráfico diario para ya concluir. Obviamente, pues se mantiene ese ritmo alcista que estamos viendo. Hemos visto cómo prácticamente desde finales de octubre el ritmo alcista pues se ha incrementado. Vemos una mayor aceleración de la tendencia alcista y ahora mismo estamos viendo cómo, la verdad, está la vela del lunes, ¿eh? Fijaros, aquí tenemos una isla. Esto es una isla. Esto sería una estrella del atardecer en vela japonesa. Las islas son eso, ¿no? Si estamos con una isla alcista, una isla bajista, ¿no? Entonces, pues aquí, esta es la que pone punto y final, esta isla, o como mencionaba, utilizando este arte oriental, una estrella del atardecer, ¿no? Cuando es un doji sería doji estrella del atardecer y sus connotaciones aún son mucho más fiables, ¿no? De cara pues a abrir posiciones cortas. De momento vemos esa caída, esa pequeña recuperación en la sesión del viernes. Es importante recuperar los 780. Si recupera los 780, como ya manifestaba la semana pasada, la idea es ir a los 820, que es hacia donde iba el lunes, hasta que evidentemente pues la semana tan negra que ha tenido, ¿no? No obstante, perder los 760, que ahora mismo aquí, esta zona, este máximo, y este mínimo tenemos aquí 760, perder esos 760 es romper la directriz alcista que tenemos aquí y ya nos daría vía libre inclusive para irnos hacia la zona de los 725 en gráfico diario. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!